Arquitectura de red PHY, distribución eléctrica. Continuando con la arquitectura de red de la solución PHY, en esta ocasión se procederá a analizar la distribución eléctrica en el nodo. La asignación de energía se basa en la instalación de fusibles de 30 amperios que actúan como jumpers. En el lado izquierdo se ubican el puerto 1 y el puerto 2, mientras que en el lado derecho se hallan el puerto 3 y el puerto 4, los cuales se encuentran segmentados a través de rutas de corriente independientes AC1 y AC2 y se implementarán de acuerdo a criterio del área de diseño. A continuación, se presentarán 4 diferentes escenarios para la distribución eléctrica. Primer escenario: una fuente de poder externa y una fuente DC interna. Alimentación ruta AC1. La fuente de poder externa puede conectarse y alimentar a cualquiera de los puertos. En este caso particular, se ha seleccionado el puerto P1. Es importante recordar ajustar el interruptor correspondiente a la posición AC1 de la fuente interna. Se instala el jumper en la posición central izquierda para permitir el flujo de corriente eléctrica a través de la ruta AC1 y alimentar así la fuente interna de DC1. Es posible suministrar energía a un amplificador mediante la instalación de un jumper en cualquiera de los puertos, siempre que se encuentre en la ruta AC1. En este caso específico, se ha seleccionado el puerto 3 y se ha instalado el jumper en la posición central derecha para lograr este propósito. A continuación, una fuente de poder externa y una fuente DC interna. Alimentación ruta AC2. La fuente de poder externa puede conectarse y alimentar a cualquiera de los puertos. En este caso particular, se ha seleccionado el puerto P1. Es importante recordar ajustar el interruptor correspondiente a la posición AC2 de la fuente interna. Se instala el jumper en la posición central derecha para permitir el flujo de corriente eléctrica a través de la ruta AC2 y alimentar así la fuente interna de DC1. Es posible suministrar energía a un amplificador mediante la instalación de un jumper en cualquiera de los puertos, siempre que se encuentre en la ruta AC2. En este caso específico, se ha seleccionado el puerto 3 y se ha instalado el jumper en la posición central izquierda para lograr este propósito. Segundo escenario: una fuente de poder externa y 2 fuentes DC internas. Alimentación ruta AC1. La fuente de poder externa puede conectarse y alimentar a cualquiera de los puertos. En este caso particular, se ha seleccionado el puerto P1. Es importante recordar ajustar los 2 interruptores a la posición AC1 en caso de usarse las 2 fuentes internas DC1 y DC2. Se instala el jumper en la posición central izquierda para permitir el flujo de corriente eléctrica a través de la ruta AC1 y alimentar así las fuentes internas DC1 y DC2. Es posible suministrar energía a un amplificador mediante la instalación de un jumper en cualquiera de los puertos, siempre que se encuentre en la ruta AC1. En este caso específico, se ha seleccionado el puerto 3 y se ha instalado el jumper en la posición central derecha para lograr este propósito. A continuación, una fuente de poder externa y 2 fuentes DC internas. Alimentación ruta AC2. La fuente de poder externa puede conectarse y alimentar a cualquiera de los puertos. En este caso particular, se ha seleccionado el puerto P1. Es importante recordar ajustar los 2 interruptores a la posición AC2, en caso de usarse las 2 fuentes internas DC1 y DC2. Se instala el jumper en la posición central izquierda para permitir el flujo de corriente eléctrica a través de la ruta AC2 y alimentar así las fuentes internas DC1 y DC2. Es posible suministrar energía a un amplificador mediante la instalación de un jumper en cualquiera de los puertos, siempre que se encuentre en la ruta AC2. En este caso específico, se ha seleccionado el puerto 3 y se ha instalado el jumper en la posición central derecha para lograr este propósito. Tercer escenario: 2 fuentes de poder externas y una fuente DC interna. Alimentación rutas AC1 y AC2.
Las fuentes de poder externas pueden conectarse y alimentar a cualquiera de los puertos. En este caso particular, se han seleccionado los puertos P1 y P2 respectivamente. Es importante recordar ajustar el interruptor correspondiente a la posición AC1, para permitir el flujo de corriente eléctrica a través de dicha ruta. A continuación se instala el jumper en la posición central izquierda para permitir el flujo de corriente eléctrica a través de la ruta AC1, y activar así la alimentación de la fuente interna DC1. Es posible suministrar energía a un amplificador mediante la instalación de un jumper en la posición central derecha, en este caso, en el puerto 3. Además se instalan dos jumpers adicionales, uno en el puerto P2 en la posición central derecha, para permitir el flujo de corriente eléctrica a través de la ruta AC2, y otro jumper en el puerto P4 en la posición central izquierda suministrando energía a otro amplificador. Cuarto escenario: dos fuentes de poder externas y dos fuentes DC internas. Alimentación rutas AC1 y AC2. Las fuentes de poder externas pueden conectarse y alimentar a cualquiera de los puertos. En este caso particular, se han seleccionado los puertos P1 y P2 respectivamente. Es importante recordar ajustar los interruptores correspondientes a las posiciones AC1 y AC2 para permitir el flujo de corriente eléctrica a través de dichas rutas. Se instala un jumper en la posición central izquierda del puerto 1 para permitir el flujo de corriente eléctrica a través de la ruta AC1, y activar así la alimentación de las fuentes internas DC1 y DC2. Asimismo se instala otro jumper en la posición central derecha del puerto 2 para permitir el flujo de corriente eléctrica a través de la ruta AC2, y activar así la alimentación de las fuentes internas anteriormente mencionadas. Es posible suministrar energía a un amplificador mediante la instalación de un jumper en la posición central derecha, en este caso, en el puerto 3, permitiendo terminar el flujo de corriente eléctrica a través de la ruta AC1, y se instala otro jumper en el puerto P4 en la posición central izquierda, permitiendo terminar el flujo de corriente eléctrica a través de la ruta AC2. Recomendación: es importante evitar colocar los jumpers en la misma ruta de corriente al contar con dos fuentes de poder externa, para evitar posibles cortocircuitos.